tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición este 21 de agosto. Este es el cielo sobre Managua, un cielo lleno de nubes a esta hora, lleno de nubes que entendemos están siendo provocadas principalmente por la depresión tropical número 29 y además por algún efecto de los remanentes de la depresión tropical Harvey, la número 29, entrando al sur, por el Caribe, en el sur de Nicaragua, y Harvey entrando por el norte, por el Caribe norte, más al norte de Cabo Gracias a Dios, los remanentes de Harvey. Así se mira el eclipse de sol, 25% solamente iba a ser visible en Managua, y esto es la imagen de lo que se mira en Managua para quienes nos están siguiendo en nuestra edición en vivo a la 1 de la tarde. Vamos a dejar de todos modos esta imagen de forma permanente en una esquina de nuestra pantalla para abordar otros temas del día de hoy. También vamos a ver en breve imágenes de lo que ha ocurrido también en los Estados Unidos. Aquí está Estados Unidos. Si quieren la pueden ya mandar para la esquina, tal vez cuando estemos ya en la parte del eclipse, del mero eclipse tal cual se ha visto en los Estados Unidos, entonces volvemos al plano general, pero la podemos ir dejando por la esquina. Como todos los lunes, este lunes en Adelante Nicaragua, abordamos la situación internacional, hablamos acerca de la situación internacional, nos acompaña el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Cairo hoy no ha podido estar a causa del eclipse. Se lo llevó el eclipse para su casa. Lo eclipsó. Lo eclipsó totalmente. Lo eclipsó totalmente. Bueno, saludos a Cairo, que seguramente debe estar sintonizando. Nos amenazó con estarnos viendo. Amenazó, ¿verdad? Por televisión. Dijo, como claro. Si fuéramos el eclipse. Bueno, pero le presentamos el eclipse. Lo ponen en la esquina, muchachos, para que podamos continuar conversando mientras vamos viendo también este eclipse. Por eso la facilidad de ser medio audiovisual. Bueno, Humberto, yo creo que además del eclipse, hablamos de lo que ha sucedido en Europa toda la semana pasada, porque lo cierto es que ha sido mejor dicho, de la mitad de la semana pasada para acá, y ha sido Europa, porque teníamos el evento de Barcelona, o el evento de Cataluña, para decirlo mejor, porque se trata de varias cosas que sucedieron en la Cataluña y en Finlandia, el día viernes. Cataluña, bueno, ya todos estamos claros de lo que ha sucedido el día de hoy. Este muchacho, Younes Abouyakhoum, de 22 años, fue abatido finalmente, localizado y más tarde abatido por los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra, que es la Policía Autonómica Catalana, ¿no? Sí. Y entre otras novedades que tienen que ver con el atentado en Cataluña, luego volveremos a por qué se habla y se siente miedo en Europa, ¿no? Entonces se comprobó que este joven, que fue abatido por la Policía Autonómica Catalana, en Subirats, que es una población a 50 kilómetros de Barcelona, de ese extrarradio bastante industrializado en torno a Barcelona, a la capital. Digamos en las afueras de Barcelona, para poder ubicar mejor. Que él era el conductor de la furgoneta que cometió el atropello, con el resultado tristemente conocido de 14 muertos y ya un centenar de heridos. 14 muertos, incluyendo a 2 niños, un niño de 7 años y un niño británico-australiano de 7 años y un niño español de 3 años. Sí, además de los 4 terroristas que fueron abatidos en Cambrils, una ciudad costera de Cataluña, en un enfrentamiento. Y se ha verificado, parece que también como producto de las investigaciones de los Mossos de Escuadra, de la Policía Autonómica Catalana, que el clérigo, el imán de Ripoll, una ciudad también cercana a Barcelona, pero perteneciente a Cataluña, lógicamente, era el líder
de la célula yihadista, ¿no? Y hay informaciones de que parece que desde hace más de un año se venían reuniendo en una furgoneta, no precisamente con la que se perpetró el atentado, sí. ¿no? Se venían reuniendo móvilmente en una furgoneta y parece que ellos simulaban que no se conocían, ¿no? Hasta ahí las últimas novedades, ¿no? Ahora, la tiene complicada las autoridades. Bueno, y en relación al mismo imán o clérigo, el clérigo de Ripoll, dicen sí. Las informaciones españolas, el clérigo musulmán, ¿no? Falleció, se comprobó que murió. Abdelhaki Es-Sati. En la explosión ocurrida en Alcanar, en sí, otra ciudad, donde era el domicilio de la familia y del chofer, del conductor de la furgoneta fatídica. Ahora, sobre la participación de Abdelhaki Es-Sati, que es el nombre con el que se ha identificado a este imán, a este clérigo, estuvo detenido por narcotráfico. Lo capturaron en el 2010 con 12 kilos de hashish, entrando a España con 12 kilos de hashish. Pues parece que hay antecedentes, no precisamente policiales, de que había estado en busca de trabajo en Bélgica. Pero es decir, a ver, lo que algunos medios españoles han señalado es que esa carceleada, porque él no era un clérigo al momento de... que parece que la carceliada contribuyó a la conversión, o en cualquier caso a la aceleración de la conversión islámica de este personaje en cuestión, ¿no? Y luego se habla de que estuvo en Bélgica, y en Bélgica es donde se radicaliza finalmente. Ajá. Lo que pone, digamos, los pelos de punta para Europa, pues, porque es decir, no es el primer evento en el que se menciona a Bélgica con gente que ha llegado y que ha salido de ahí, digamos, convertida totalmente como extremistas, ¿no? Y es que es en Europa en general, porque no perdamos de vista que el sábado pasado en Siberia, en la Federación Rusa, una persona presuntamente demente o desquiciado mental acuchilló en la vía pública a 8 personas, de las cuales, según las últimas informaciones, al menos, no se ha dado de alta ninguno de los heridos, pero al menos 2 están muy graves, ¿no? Pero aparentemente el ataque era contra mujeres principalmente, contra mujeres, porque es decir, son 8 mujeres, o mejor dicho, 2 mujeres muertas, 6 mujeres heridas y 2 hombres que fueron heridos cuando defendían a estas mujeres de la Pero además, con respecto a ese mismo atentado, en Surbut creo que se llama, la ciudad de Siberia, parece que ya el ISIS reivindicó ese atentado de la Siberia, ¿no? No, espérame, es que yo estaba hablando del de Finlandia, de repente me fui. Yo estaba hablando del de Siberia. Sí, correcto, sí. Entonces no es que Rusia esté ajena, por eso tiene sentido, te comentaba antes, un cortísimo, no es editorial, creo que es una opinión de esas que mandan a cartas al director, y dicen miedo en Europa, dicen no tenemos miedo. Pero París perdió en el 2016 1,5 millones de turistas. No tenim por en catalán, pero ¿cuántas familias se quedaron en su casa en la pasada cabalgata de Reyes por temor a que el desfile se tornara en pesadilla tras el cruel atentado del mercadillo navideño en Berlín? Sí. Nous n'avons pas peur, no tenemos miedo, pero 10.64 millones de franceses votaron a Marine Le Pen en las últimas elecciones con su discurso xenófobo y beligerante con el islamismo radical. We are not afraid, pero la Unión Europea rebajará previsiblemente en septiembre la cifra de refugiados que España y otros estados tienen que acoger. El discurso solidario del continente de la libertad y los derechos humanos queda en papel mojado cuando las autoridades temen que entre los miles de inocentes que piden asilo se cuele algún yihadista, o que esa masa de recién llegados se convierta en un posible campo de reclutamiento de nuevos radicales. La rabia contenida por la barbarie y la sinrazón terrorista anima a la ciudadanía a mostrar valor en público
Europa tiene coraje, pero respira con miedo. Esto de lo... A ver, esto de estas dos, porque son 12 personas las que han sido señaladas de pertenecer a la célula terrorista de los eventos de Cataluña, ¿no? Ahora se sabe que entre esas 12 personas se incluye también al imán, o podría incluirse también al imán. Y que de alguna manera era como, si no el líder, una especie de guía. De guía, sí. Al menos en lo ideológico religioso, ¿no? Ahora, lo que sucedió... bueno, porque, perdón, no perdamos de vista que el que ha sido liquidado por los Mossos de Escuadra, cuando lo agarraron iba con su cinturón de explosivos y murió gritando Alá Akbar. ¿Ya? Ok. Pero mira, a ver, lo que sucedió en Alcanar el miércoles, el día anterior de Ramblas, que es la explosión de la casa, según la policía, la explosión fue un accidente. Es decir, se le fue de las manos y estallaron, ¿no? Ahí se estaba preparando no solamente lo de la furgoneta, un camión, esto, ¿no? Sino que se estaba preparando, tenían 100 cilindros de gas listos para hacer, además de explosivos, listos para hacerlos estallar. En teoría, ahí en Alcanar murieron 2 personas. Localizaron completo el cuerpo de uno o lograron recoger el cuerpo de uno o identificar el cuerpo de uno, pero hablaban que podían ser 2, lo que significaría que el imán es esa segunda persona. Sí, no, parece que ya se confirmó. Ya se confirmó, sí, lo del imán. Es extremo, okay. Sí. Luego tenés los 4 detenidos, los 4 muertos en enfrentamiento. En Cambrils. Este muchacho que habían ya otros detenidos, 3 detenidos más, si no me equivoco, y este muchacho que finalmente ya fue abatido. Ya tenés 6 muertos de la célula, ¿no? Sí, sí. Este muchacho que finalmente cae abatido este lunes. Fue una búsqueda feroz. Desde el mismo jueves empezó la búsqueda de este muchacho. Durante el fin de semana se dijo que había muy probablemente salido ya hacia Francia. Hay que recordar que Cataluña hace frontera, ahí nomasito, con Francia. Barcelona es un paso para la frontera con Francia, ¿no? Y esa era una suposición que tenían. Perpiñán es la frontera hispano-francesa en este caso. En esta zona de España. Pero ninguno de estos son de la ola de migrantes recientes. No, ya tenían algún tiempo de asentamiento familiar, sí, en ese cinturón, en ese extrarradio industrial de la Barcelona actual, ¿no? Sí. Al que nos referíamos. Por eso, es decir, porque aquí con Cairo hemos hablado varias veces que efectivamente a través de los migrantes, de la ola de migrantes, porque de ahí hablamos que son centenares de migrantes que se pueden recibir, puede entrar uno que no necesariamente esté localizado, catalogado o identificado plenamente, y que pertenezca a algún grupo terrorista y que llegue con la misión o uno de cometer un acto terrorista o de hacer las coordinaciones para la realización de un acto terrorista. Pero en este caso estamos hablando que estos 12 vivían en España ya hace varios años. El imán, estamos diciendo que en el 2010 estaba preso en España, hace 7 años. Y precisamente comentábamos paradójicamente cómo esa prisión a la que te has referido, por narcotráfico, porque lo agarraron con cocaína. Hashish. O hash. Bueno, el hash es de lo más común, entre comillas, sí, desde el norte de África hacia la península ibérica. Incluso en el argot de la gente que consume hash, porque está equiparado prácticamente con la marihuana, sí, como las denominadas eufemísticamente drogas blandas, o tal vez sea cierto, porque si se compara con otro tipo de estupefacientes, pues sí sean blandas, ¿no? Entonces, en el argot suelen decir bajar al moro. Y cuando uno escucha esa expresión sabe que están refiriendo que van a bajar al norte de África, al Magreb, para ser más concreto, en busca de hash, sí, que también en el argot le llaman chocolate, ¿no? El chocolate, porque es por una el color pasta, de la pasta. Porque es una pasta, es decir, a diferencia de la marihuana, que es una hierba, esta es una pasta que
le ponen al cigarrillo, ¿no? Bueno, hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Y regresaron los muchachos más unidos, con el rostro lleno de nostalgia y de alegría. Y regresaron los muchachos victoriosos, igual que en julio con el sol multiplicado. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Ajá! Aquí está el EPA ya. Ahora a emprender nuevas tareas. Y los mismos. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. ¿Qué es lo que espera Europa? Y espérame, antes de quiero un paréntesis. Sonaron las últimas 12 campanadas del Big Ben hoy. Ah, sí, hasta dentro de 4 años vuelven a sonar. A un larguísimo mantenimiento. Sí, hasta dentro de 4 años vuelven a sonar. Yo no sé si es una mera casualidad histórica, si el eclipse con esa dimensión esotérica que se le quiere dar, que impulsó a muchas madres y padres de familia a salvaguardar a sus hijos en el recinto familiar, tendrán influencia sobre el curso político que se inicia en Inglaterra en estos días y que no es nada halagüeño para la señora May, sí, la todavía primer ministra. Sí. ¿Ya? Cuando ya vimos el batacazo que se llevó buscando legitimidad electoral en junio pasado, el 8 para ser más exacto, perdió la mayoría absoluta, tiene un gobierno absolutamente dividido, hasta el punto que horas antes de interrumpir sus vacaciones, casi coincidiendo con su regreso a Westminster o a Downing Street, Westminster por citar el Parlamento, ¿no? Se vio obligado el gobierno que ella preside a sacar sendos documentos estableciendo algunas de las circunstancias que parece que están apalabradas, y es lo máximo que me atrevo a decir en este caso, con la Unión Europea, para la salida, ¿no? Ya sabemos que los aspectos más críticos y álgidos de esta negociación, cuya segunda ronda comienza precisamente el lunes próximo, el 28 de agosto, tiene que ver con un periodo de, yo no sé cómo llamarlo, de possalida, que duraría hasta el 2019 en principio, de un espacio de libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, ¿no? Tiene que ver, ese es otro de los puntos, con la práctica inexistencia de fronteras físicas entre Irlanda e Irlanda del Norte, donde están ni más ni menos en juego los famosos, los que se conocen en Gran Bretaña, en el Reino Unido, como acuerdos del Viernes Santo, y que tienen que ver con la pacificación del Ulster, esa región tan convulsa del Reino Unido. Y no olvidemos que la May, Theresa May, pudo formar gobierno a trancas y barrancas y a última hora prácticamente, gracias al cable, si se me permite la expresión, a la ayuda que políticamente significan los 10 diputados norirlandeses que la permitieron constituir gobierno, a cambio de algunas prerrogativas, ¿ya?, o contrapartidas políticas, sí, en este caso de la lideresa de Irlanda del Norte, una señora muy famosa, aparte por su empuje político, por su condición franca, abiertamente y sin tapujos lesbiana, ¿no?
Lo cual no es que nos hagamos eco de ninguna pero es que de ningún escándalo, pero llama la atención. Pero la Gran Bretaña tiene su tradición de mujeres políticas de ñeque. Así es. Es decir, empezando por la dama de hierro, pues, la Margaret Thatcher, ¿no? En esa estela de la Thatcher y Mujeres de Hierro es que quiso colarse a estas alturas doña Theresa May, pero parece que no ha podido hasta el momento. Lo que pasa es que entró en una situación complicadísima para Gran Bretaña. Y encima, el terrorismo, ese miedo que se respira en Europa, ese "we are not afraid", en mi mala imitación del inglés británico, ¿verdad? El Big Ben se silencia y entra, como decíamos al comienzo de este comentario, en una hibernación de mantenimiento. 4 años. 4 años. 4 años. Es decir, uno de los principales atractivos de Londres, sí, el Big Ben, la gente llega... Es un símbolo de la capital británica, ¿no? Es más, ¿Qué duda cabe, ¿no? ¿Cómo que se llama? La BBC de Londres, esa era su identificación, el sonido del Big Ben, ¿no? Sonando las 12 campanadas. ¿Y cuántos cursos online ahora, y antes por disco, en CD o en cinta, cassette, en su época, tenían como símbolo precisamente el Big Ben de Londres, ¿no? Sí. Entonces, habría que ver hasta dónde llega el eclipse, la hibernación. Que por cierto, ahorita lo que estamos viendo ahí en la esquina es el momento, hace más o menos una hora, para quienes nos miran en la edición de la 1 de la tarde. El momento cumbre. Del momento cumbre del eclipse, cuando la luna totalmente tapó, entre comillas, al sol, ¿no? Esa es la imagen que se miraba. Ya ese es el momento en que comienza a pasar, comienza a salir ya la sombra de la luna de encima del sol, o el cuerpo de la luna de encima del sol, entre comillas, ¿no? Para poder identificar esa imagen. Que continuamos dejando ahí para que la gente lo pueda seguir disfrutando. ¿Qué pasa ahora con Europa? Es decir, la Europa, no tiene miedo, pero... No tiene miedo, tiene miedo, no tiene miedo. Claro que tiene miedo. No sabe por dónde... Ningún ciudadano del mundo, sea natal, originario, residente... Alguien justamente me decía... O transeúnte en Europa... Tengo unas vacaciones que había planificado para Europa, pero ya no estoy seguro de ir a Europa en estas condiciones. Y es precisamente por la incertidumbre de lo que pueda pasar, ¿no? Europa es, a todas luces, objetivo A1 de los yihadistas, ¿no? ¿Y por qué Europa y no Estados Unidos? Si al final de cuentas, es decir, quien ha estado metido en guerra con los fundamentalistas, de alguna manera es Estados Unidos. Aunque es decir, con todo el apoyo, con todo el empuje que ha dado la OTAN, que ha dado los países europeos aliados de los Estados Unidos. Es que yo le haría esa pregunta a los grandes estrategas, no precisamente a Steve Bannon, que luego hablaremos de él, ¿no? Norteamericanos, a los que llaman los halcones, por ejemplo. Pero además no es que Estados Unidos, asumiendo que el atentado de las Torres Gemelas en el 2011, ¿ya? No, perdón, en el 2009. En el 2009. En el 2001. 2001, sí. Bueno, el atentado de la Torre Gemela. El 11 de septiembre. Pues. El del 11S, que es como ha pasado tristemente en la historia, haya sido obra, como dijeron, del yihadismo o de Al-Qaeda. O de Al-Qaeda, que luego mataron cuántas veces a Osama Bin Laden, hasta que al final lo mataron. Terminaron matándolo, pues, no sé, casi por aburrimiento. Y se puede hacer una afirmación de ese tipo, ¿no? Cuando los SEALs penetraron de aquella manera y en aquel raid de tropas especiales. Por lo menos fue lo que nos dijeron. Pero bueno, entonces, no podemos decir por qué Europa y no Estados Unidos, por qué tanto en Europa en llegar la cosa, ¿no? Pero ya llevamos 2 años en esta situación. Es que digo, a ver, mira, España ya lleva 2. Bueno, en España tenés el 11 de marzo, con la explosión de Atocha, la masacre de Atocha. Es decir, grande, digo, ¿no? Y ahora tenés esta otra de Barcelona. Bueno, que se frustró, porque esto, imagínate que hubiesen logrado articular todos los detalles para el atentado de las bombas, de los tanques de gas
y de los explosivos que manipulando hizo explotar a más de uno en Alcanar, ¿no? Incluido el clérigo. Sí. Las consecuencias son eso hubiera sido una tragedia. Es decir, si esto es una tragedia, eso hubiera sido peor todavía. Pero, bueno, España lleva 2. Francia... lleva varios. Varios. Solamente el año pasado son 2. En Niza, en París. Ahí tenés 2, solamente en Francia. Inglaterra igual tiene 2 más. Lo de Manchester. Luego el incendio del edificio donde ya comentamos en su día cómo la mayoría de residentes en ese edificio, en esa torre, eran musulmanes. Sí. ¿Casualidad o no? Luego tenés Holanda, tenés Bélgica, tenés Alemania, es decir, golpe tras golpe en Europa. En Europa, qué sé yo, ha habido en los últimos 3 años 10, 12 atentados más o menos. Por lo menos. Sí. Que se sepa. Que se sepa. Ahora, una cosa interesante. Supuestamente los órganos de seguridad norteamericanos le advirtieron a España de la posibilidad de un ataque en Cataluña, especialmente en Barcelona, y dijeron, Rambla es un objetivo seguro. Sin embargo, Cataluña no fue advertida por los órganos de seguridad españoles, o por lo menos no fue totalmente preparada por los órganos de seguridad españoles para una cosa de este tipo. Incluso se dice que los mozos de escuadra, que debían de recibir una dotación adicional este año para mejorar sus condiciones, no la recibieron de parte del gobierno de España. Bueno, es que eso tiene que ver con la polémica desatada por el intento secesionista del actual gobierno autonómico catalán, ¿no? Que, como sabemos, se sustenta en una alianza precaria, dicho sea de paso, y si hace falta aclaramos por qué la calificamos de precaria, entre Junts per el Sí, Juntos por el Sí, y la Coalición Unitaria Popular, la CUP. Porque lo que es el nacionalismo catalán, la CIU, del Jordi Pujol, desde el escándalo sí, eso está caído. Financiero, pues eso perdió muchos puntos, ¿no? Entonces, parece que antes de entrar en ese impasse veraniego que en Europa es tradicional y España no es, y por tanto Cataluña, aunque les pese a los independentistas, sigue siendo parte constitucional de España, con todo y estatuto de autonomía, y que es, dicho sea de paso, el gobierno autónomo, la región autónoma de España, con mayores condiciones autonómicas, sí, en el sentido estricto de la expresión autonomía. El presupuesto, es decir, las partidas presupuestarias con origen en el presupuesto general del Estado español, se congelaron antes de irse a las vacaciones de verano, precisamente para evitar, porque esta no es una información que yo haya verificado, pero parece que hay bastantes indicadores de eso, que los mozos de escuadra, a los que te referías antes, con dificultades o limitaciones presupuestarias para desempeñar bien su trabajo. Porque yo pondría en duda que los órganos de seguridad centrales del Estado español no compartan información con las autonomías, pero bueno, parece que los mozos de escuadra dijeron que con autorización constitucional o no, porque aquí está en juego ni más ni menos la reforma del reglamento del Parlamento catalán. Comentamos en su día, hace una semana, si la memoria no me traiciona, que el Pleno del Tribunal Supremo español, el tribunal, había interrumpido sus vacaciones veraniegas para reunirse única y exclusivamente para suspender la reforma, mediante una sentencia, la reforma del reglamento parlamentario catalán. ¿En qué sentido? Para impedir que pudieran reformarse ese reglamento unilateralmente, estas dos fuerzas políticas a las que aludimos anteriormente, sí, y convocar unilateralmente, de nuevo, al referéndum. Entonces, no hay duda, no puede haber duda a estas alturas de los efectos
negativísimo para las ansias secesionistas o independentistas del atentado de Barcelona. Con lo cual no es que esté yo aquí especulando en torno a posibles vínculos entre la célula yihadista y los independentistas, ¿no? No, pues porque creo que sería bastante difícil pues y de repente hasta jalado de los pelos totalmente, llegar a una cosa de esa. Pero mira... pero algo de eso hay. Pero independientemente de que sí haya que coincidieron en el tiempo, ¿me entiendes? Sí, pero independientemente de que el Estado español haya advertido o no a la seguridad catalana acerca del informe de los órganos de seguridad norteamericanos, lo cierto es que el jueves, cuando suspendió sus vacaciones Rajoy y llegó a Barcelona. Para coordinar, dizque, con los órganos de seguridad. Sí, pero llega a Barcelona, no comparte con Puigdemont, hacen declaraciones aparte, el jefe del gobierno español y el jefe del gobierno catalán hacen declaraciones aparte cada uno, pero especialmente Rajoy lo que llega a decir de una u otra forma es que esos intentos de deshacer la institucionalidad de España no contribuyen a la seguridad de España. Dice más o menos lo que dijo fue: el terrorismo se combate garantizando la institucionalidad de España. Más o menos esas fueron sus palabras. Lo que para muchos se interpreta como un golpe o una llamada de atención, o no sé cómo llamarlo, a esos intentos independentistas de No, claro, por supuesto que sí. Es que no olvidemos que el independentismo, dicho eufemísticamente, por no volver a citar lo de secesionismo, ¿ya?, desde el punto de vista estrictamente constitucional español, es un atentado contra la seguridad del Estado español. Así, querramos o no, independientemente del sistema, nos parezca más o menos simpático, estemos de acuerdo o no. Eso es así. Es un motivo de alarma para la seguridad nacional del atentado. Es un atentado directo contra la unidad del Estado español en toda su diversidad, con todas sus 17 regiones autónomas, ¿no? Es uno de los mejores ejemplos de aquella famosa expresión Europa de las regiones, que dicho sea de paso, quiso hacerla famosa y lo logró en buena medida durante su época presidencial autonómica de Cataluña, el tristemente célebre Jordi Pujol. Sí. Sí. Hablaba de la Europa de los pueblos. Sí. Entonces, entre pueblos y regiones, hacía allí una melange, una extraña mezcla que nunca terminó de explicar. ¿Ya? Okay. Y no sé, de aquellos barros son estos lodazales en la bella Cataluña. ¿Todo esto empuja de alguna manera o influye de alguna manera en las próximas elecciones alemanas? Yo pienso que no. En cualquier caso, si uno revisa las últimas noticias y la intervención última de ayer de la señora Merkel, que me llamó la atención un titular que decía: Angela Merkel entra en una campaña de baja intensidad, porque lo primero que hizo fue pedir para que en sus mítines o en sus manifestaciones electorales el volumen de la música se bajara y que se introdujesen espacios de reflexión, cuando no minutos de silencio, en homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona. Sí. Desde ese punto de vista, si está incidiendo es para darle puntos a la Merkel, porque las últimas estadísticas y las últimas encuestas no varían el 24%, o sea, los 24 puntos de diferencia que le saca a Schulz, a su más cercano seguidor. Sí. Y tampoco se ve claro que los terceros en disputa, que son los verdes y la izquierda, me olvido ahora mismo el nombre exacto de la formación de izquierda, ¿no?, los excomunistas, no lo tienen muy claro, y esa confusión, esa poca claridad en la tercera fuerza electoral alemana, lo que hace es favorecer más bien a Alternativa por Alemania, a la extrema derecha. Sí. ¿Ya?
ha servido también para que ayer, sin ir más lejos, antes de que se me olvide, Angela Merkel dejara muy en claro que ella no está a favor del establecimiento de cuotas para una presunta solución que está por verse en el tema de los refugiados. Ese álgido problema que son los refugiados y la migración sobrevenida desde ahí, ¿no? Que ese me parece que es el principal efecto que va a haber después de estos últimos atentados, pues la reducción. Así es. Hoy, Mr. Trump, no sé si ya lo hizo, no sé si vos ha tenido noticias más recientes, iba a ser público, supuestamente pública, su estrategia. Si es que se le puede, la están anunciando para las 7 de la noche de este lunes. Es decir, hora de Nicaragua, ¿no? A las 9 de la noche, hora del este de los Y coincidiendo con ya la defenestración consumada de su principal ideólogo, asesor político, Steve Bannon, ¿no? Steve Bannon. Ok, si querés hacemos una pausa y hablamos acerca de eso, ya para venirnos más para este lado del planeta. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Bueno, mientras todo esto ha estado ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, las cosas para el presidente Trump no están marchando para nada bien. El viernes salió del gabinete prácticamente su mano derecha, su mano izquierda, su pie y su derecho e izquierdo, es decir, el que apoyaba y empujaba al presidente Trump, el señor Bannon, Steve Bannon. Y sale además diciendo que la presidencia de Donald Trump se terminó, que no va a ser lo mismo después de él. Bueno, sus razones tendrá. A estas alturas, los principales titulares de los medios de comunicación dicen: cae el hombre que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. Es así, ¿no? Si era su principal asesor político, ¿no? Y él estaba, por su connotada trayectoria ultraderechista, bastante marginado como ideólogo, ¿no? Él era un aislacionista, es un aislacionista redomado. Se había especializado en tanto que periodista en la dirección de pequeños tabloides y era, y sigue siendo, aún después del mérito discutible a estas alturas de haber aupado o empujado a Donald Trump hacia la Casa Blanca, Steve Bannon era el responsable de la instrumentalización del auge, del extraño auge de esa llegada a la cresta de la ola de la extrema derecha. Sí. Sin... que incluía al Ku Klux Klan, obviamente, sí, ¿no? Cuyos principales dirigentes declararon ahora mismo, hace 48 horas o 72, que Donald Trump los había ayudado a institucionalizar. Sí, pero, claro, porque es que las declaraciones de Trump después de lo de Charlottesville, la verdad es que fueron muy, dejaron mucho que decir, ¿no? Porque primero condeno, después pues no condeno a esto, sino que aquello finalmente no todo es culpa de aquello. Entonces, ¿no? el carácter retrógrado, desfasado, racista, ese aislamiento que más de una vez se ha comentado y ha insistido Cairo aquí, del presidente como una isla, de que el principal problema del presidente es el presidente mismo. El artífice de todo eso se llama Steve Bannon. Es el que supo detectar los puntos débiles de la estrategia de la campaña electoral demócrata de la Clinton, ¿no? Que mientras
la gente de la Clinton, y la Clinton en particular, se ocupaban de hablar de políticas de género, de desigualdades, de inmigración y de comercio, Bannon se centró en la gran depresión de la clase obrera de origen caucásico en los Estados Unidos, ¿me entendés? De la clase trabajadora de origen caucásico, a la que la desindustrialización, el cierre de las grandes industrias, le estaba golpeando y la sigue golpeando fuertemente, ¿no? Así como el auge de la revolución tecnológica, que también hemos comentado por aquí. Entonces, de manera que la violencia del discurso trumpiano de Donald Trump tiene que ver con la estrategia diseñada por su principal asesor político, caído el viernes. Sí. Caído el viernes, que 10 días después, porque él había anunciado que se iba el 7 de agosto, parece ser, ¿no? Entonces, ¿esto qué hizo? Que el programa político electoral de Donald Trump tenía un profundo, y lo sigue teniendo, sabor de antigüedad, ¿no? Y que empezó a aplicar. ¿De dónde salieron la polémica de decisión de prohibir el ingreso a los Estados Unidos a nacionales de 7 países, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde salió el proteccionismo en lo comercial? De Stephen Bannon, ¿no? Entonces parecía que desde diferentes perspectivas, hasta hace un mes, Stephen Bannon era incombustible. Totalmente, no lo iban a poder quemar. Incombustible, intocable, inmovible. Sí. A pesar de que era manifiesta su antipatía por el núcleo duro dirigencial del propio Partido Republicano, ¿no? Es más, yo creo que alardeaba de eso, ¿no? Y decía que lo despreciaba olímpicamente, ¿no? Y estaba confrontado con el yernísimo, con Kushner, con Jared Kushner, ¿no? Sí. Y con la misma hija de Trump, con Ivanka, ¿no? Entonces, él logró, y parece que es de las pocas señales de prudencia, si se le puede catalogar así, que desapareciera el Breitbart News, que lo hizo famoso. Era un panfleto online que solía, porque eso desapareció, porque lo utilizaba Bannon precisamente para alimentar alternativamente, entre comillas, sí, la política de facts, de hechos alternativos, lo duro, lo feo, el hueso, la parte dura de roer del hueso de los discursos presidenciales. ¿Entiendes? Eso estaba pasando, ¿no? Y hasta el momento parece ser que el gran triunfador de esta maniobra es el hombre que ha llegado a poner disciplina militar en la Casa Blanca, el general Kelly, John Kelly, ¿no? Algo más que un jefe de gabinete, a todas luces, ¿no? Está pasando desde la defenestración de Scaramucci, sí, algo más que una escaramuza, decíamos hoy, y ahora la caída de Bannon, ¿no? Pero bueno, entonces... Y no olvidemos también que no solamente era con Kelly, Bannon estaba confrontado diametralmente con McMaster, ¿no? Sí. Con un nuevo consejero de Seguridad Nacional, ¿no? Es que justamente, a ver, se va Bannon, Kelly prácticamente se convierte en el hombre con más poder en este momento en el gabinete presidencial norteamericano. ¿Implica eso que van a lograr meter en cintura al presidente Trump? Porque, es decir, un tanto la idea es meterlo en cintura y no dejarlo decir una barbaridad o hacer una barbaridad, sino comedirlo un poco. Porque yo recuerdo que será hace un mes hablábamos que el gran problema que, bueno, lo hemos dicho en varios programas, ¿no? Que el gran problema que tiene la presidencia en los Estados Unidos es el propio presidente, que no hay quien lo controle. Los asesores le dicen, no, presidente, no lo haga de esta manera, y termina haciéndolo de esa manera. Así es. Entonces, quizás aclare un poco ese panorama confuso hasta ahora, que la gota que precipitó el vaso, y no lo perdamos de vista eso, es que Bannon desautorizó públicamente la política de Trump hacia Corea del Norte. Sí. Cuando Trump dijo la opción militar está en primer lugar o está sobre la mesa en Corea del Norte, Bannon inmediatamente dijo no hay solución militar. Y no solamente dijo eso, dice hasta que no se resuelva, hasta que alguien no resuelva
la parte de la ecuación que demuestra que 10 millones de personas morirían en Seúl en los primeros 30 minutos, no sé de qué hablan. Y volvió a repetir, no hay solución militar. Pero también lo dijo Tillerson. Sí, pero el primero que lo dijo fue... lo dijo Pence también. No, pero el primero que lo dijo fue Bannon. Y para nadie era un secreto que en ese momento, cuando lo dijo, todavía estaba en el primer círculo, en el primer anillo de buenas todavía, de los colaboradores de Trump, ¿no? Sí. Parece ser que él, porque finalmente no es que lo hicieron renunciar, se dice que él dimitió. Eso se aclara, ¿no? Porque el viernes pasado las primeras reacciones del entorno cercano a Trump, de los principales colaboradores de Trump, insistían en que lo habían despedido, ¿ya? Pero después trascendió de que en el ambiente, en el círculo cercano, en el primer medio, a Bannon, al propio Bannon, de que él había dimitido. Y que él ya había decidido dimitir hace rato. Que lo detuvo fueron los incidentes en Charlottesville, precisamente, ¿no? Entonces, lo que está claro es que ahí le queda un flanco abierto a Trump para poder seguir lidiando con la extrema derecha. Sí. Porque un puente, un catalizador de sus relaciones con la extrema derecha y de cómo manejarlas y hacerlas públicas era Bannon. Sí. Bueno, pero no solamente Bannon en los Estados Unidos, no, la verdad es que, es decir, ahí está ahora, ¿qué va a pasar con el presidente Trump? Finalmente el tema del impeachment va a tomar, pues yo creo que ¿cómo se llama? ¿Camino en bajada o...? Con ese flanco descubierto por lo menos aumentan las posibilidades. Si ya tenía un buen fajo de acciones, si podemos utilizar el símil de una rifa, de una lotería. Sí, había comprado varios boletos. Pues parece que ahora compró bastantes más, ¿no? Y si le añadimos que ahí siguen R empecinados en las maniobras militares con Corea del Sur, ya me dirán. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con el doctor Humberto Viles Bermúdez. Y regresaron los muchachos más unidos, con el rostro lleno de nostalgia y de alegría. Y regresaron los muchachos victoriosos, igual que en julio con el sol multiplicado. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Ajá! Aquí está el EPA ya. Ahora a emprender nuevas tareas. Y los fuimos. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitorea a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Bueno, de alguna manera todo lo que ha pasado en Europa, las últimas noticias en los Estados Unidos con la salida de Steve Bannon, parecen haber opacado, haber callado un poco el ruido que venía de Asia, especialmente de Corea, que este fin de semana volvió a decir que está listo para un nuevo ataque o para un ataque hacia los Estados Unidos, ¿no? Pero parece que los conflictos internos en los Estados Unidos han hecho desviar un poco la atención sobre lo que está sucediendo en ese lado del planeta. O es que son palabras del diente al labio, como se dice popularmente, y la situación ha logrado ser puesta bajo control por los chinos. Bueno, mira, yo en principio yo pienso que más bien Estados Unidos, en el caso particular de los Estados Unidos, tomó la decisión de iniciar esa maniobra conjunta durante 10 días con Corea del Sur para quitarle presión al asunto interno con la caída de Bannon. Sí.
Porque inmediatamente, con independencia de Kim Jong-un, de que Kim Jong-un les ayude de vez en cuando, amenazando nuevamente. Sí. China y Rusia ya les pidieron expresamente que suspendan las maniobras. Hay otra noticia que habría que terminar de examinar con detenimiento. Yo no he tenido margen materialmente hablando para hacerlo. Estados Unidos suspendió la emisión de visas en Rusia. ¿Ya? Precisamente hoy. Todo eso ¿a qué contribuye? A aumentar la presión. La emisión de visas ordinaria, digamos, ¿no? Es decir, para los ciudadanos rusos. Así es. Lo que pasa es que no es cualquier maniobra. Estás hablando de casi 70.000 hombres, entre 50.000 norteamericanos y 17.500 surcoreanos, los que están embarcados en esa maniobra Wichi, Freedom Guardian. Bueno, que Wichi debe ser la zona donde se van a estar moviendo, ¿no? Los alrededores de la península coreana. Sí. ¿Eso qué significa? Que le está dando también ánimo a Kim Jong-un para que vuelva a decir que va a utilizar es decir, el niño que llora y la China que lo pide, tiro al blanco Guam, por ejemplo. O sea, vamos a ver, ¿no? ¿En qué consisten estos ejercicios? Es una simulación bélica computerizada, ¿no? Y lo que están haciendo es ensayar la posible reacción o respuesta a una invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte, ¿no? Entonces hay diferentes escenarios alternativos, ¿no? Desde los bombardeos, los ataques terroristas, el uso de armas químicas o biológicas en las principales ciudades surcoreanas, ¿no? El único elemento menos ardiente, bueno, no me atrevo a decir que rebaje la tensión, es que no ha desplazado Estados Unidos en este caso ni portaaviones, ni submarinos nucleares, y tampoco bombarderos para los efectos de esas maniobras, ¿no? Entonces, pero es muy difícil coincidir en el calificativo que le da Estados Unidos y Corea del Sur, los maniobreros militares en este caso, de que la finalidad de la maniobra es defensiva y disuasiva. Sí, sí, a estas alturas, ¿no? Sí, no. ¿Por qué qué? Porque obviamente para Pyongyang, para Corea del Norte, es un argumento más en la línea de que Estados Unidos y Corea del Sur lo que están haciendo es preparar un ataque contra Corea del Norte, ¿no? Y la respuesta ya la conocemos de Corea del Norte. Cada vez que le han hecho eso, ha probado misiles balísticos. No, y a veces sin siquiera preguntar, sin siquiera decir nada. Va de viaje, ¿no? Lo que sí salen son las amenazas de Kim Jong-un, ¿no? Exactamente. Que son las que mantienen de alguna manera en vilo al mundo, pues, porque decía alguien, yo no quiero justificar, pero son dos locos los que tienen el dedo en el gatillo en este momento, ¿no? Ese es uno de los peligros más serios. Y si Donald Trump tenía una especie de filtro, por utilizar alguna expresión, ¿y qué clase de filtro? En vano, no sabemos hasta qué punto tenga uno parecido que al menos lo iguale en las actuales circunstancias. Bueno, pero Kelly, los pasos de Kelly no han sido exactamente malos pasos, pues de alguna manera ha logrado estabilizar un poco la... Bueno, pues sí, que lo que necesitaban parece ser a todas luces, cada vez es más evidente que lo que necesitaban era orden. Poner orden en el relajo que había ahí, ¿no? Y que todavía quedan algunos coletazos. Habrá que esperar un poco más, ¿no? Porque de este lado del mundo está el tema de Venezuela en el candelero y sobre la mesa, ¿no? Ya Maduro consumó el primer impacto de la nueva Asamblea Constituyente, ¿no? Sí.
que en los términos anti-venezolanos, porque no es anti-Maduro, desde mi punto de vista, califican de que la constituyente destituye al Parlamento democrático, y aquí no vamos a entrar en una discusión de qué cosa es lo democrático. Sí voy a comentar a propósito de eso, y no aprovechando de que pase el río Malacatoya por Tipitapa, sino en torno a la democracia. Los titulares de hoy, de los medios que no son sandinistas, cuestionan el proceso, para mí sí, democrático y eminente participativo, de conformar fórmulas para candidatos a alcaldes y vicealcaldes y concejales por parte del Frente Sandinista. Entonces dicen que es que el Frente, dicen, y después se quejan del ejercicio de la libertad de expresión, entre otras cosas, que se prorrogó el periodo para la inscripción de candidatos por parte de los partidos políticos porque el Frente no había logrado consolidar o elaborar las fórmulas presidenciales, y que hay protestas, pues si nunca llega a... Sí, pero es que eso de las protestas a mí me suena más que eso. Lo que me suena es el hecho que los sandinistas no dicen quiénes son sus candidatos. Ahí ustedes van a ver en la Gaceta... pero no lo dicen, que es lo que no terminé yo de decir. Mi idea, pues, independientemente de si se coincide o no. Esta prórroga... es que aparte de la prórroga, lo que hace es dar mayor oportunidad de participar, porque además en el mecanismo. Pero es que la prórroga no la pidió el Frente. La prórroga no la pidió el Frente. La prórroga la pidieron los partidos políticos. Entonces, que todavía no se han inscrito. Razón de más para fortalecer el argumento de la vocación democrática del Frente en este sentido, ¿me entendés? Porque si la pidieron los otros, entonces, y ya tenía lista su fórmula, y ya las inscribió. Ya las inscribió. Porque la y sin embargo, ya están inscritas. Ayer yo en la prórroga no veo yo un problema del Frente. Porque todo lo contrario. El Frente inscribió el viernes pasado. Sí, el viernes, perdón. El viernes pasado. Sí. Son los que no han inscrito los que pidieron prórroga. Más bien ahí es el asunto. El tema de las supuestas conflictos internos del Frente, a mí me parece que más bien están provocados por ese secretismo que tiene el Frente en cuanto a sus candidatos. Porque, ¿por qué no van a decir, si ya los inscribieron, por qué no decir claramente, nosotros inscribimos a Humberto Avilés para candidato? Bueno, pero entonces, es que, si alguien no está de acuerdo con tu candidatura, pues que sí. Pero lo más fácil es seguir repitiendo trilladamente lo del secretismo. Yo no estoy contradiciendo, pero yo te puedo decir lo contrario. ¿Y por qué no será una medida de prudencia para facilitar mayor participación? Porque sin ir más lejos, ayer hubo perifoneo en diferentes zonas, al menos de Managua, invitando a la población a que participara en la consulta para la elección de candidatos. ¿Ya? Pero, a ver, la consulta para la elección de candidatos ayer. Ayer el domingo. Pero la consulta, ya la consulta ya pasó. Es decir, eso era de resultado. Los resultados, entiendo yo, se conocieron o los conoció el Frente los días posteriores al 19 de julio. Bueno, consulta o cabildos abiertos para que fueran recogidas las inquietudes de la población por parte de la fórmula sandinista. Para la elaboración de los planes municipales. De los planes municipales, diciéndolo con mayor propiedad. Pero lo que quiero decir, que esto lo que da es más margen para considerar mayor apertura, se abre la horquilla de participación democrática, ¿no? Yo al menos lo veo así. Sí, no, es que si es por ahí, así es, pues me parece que, pues, creo yo. La verdad es que a veces se le busca 3 pies al gato, ¿no? Cuando no tiene más que 4. Sí. Bueno, Humberto, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. A invitarlos a la poesía. Bueno, claro, sí, es importante. El Festival Internacional de Poesía de Granada está invitando a participar este próximo 25 de agosto, viernes a las 6:30 de la tarde, a una tertulia literaria en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. La tertulia es de entrada gratuita. Van a estar Álvaro Gutiérrez y Humberto Avilés también como poeta este próximo viernes 6:30 de la tarde en el
Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, en el Centro Cultural. En la galería del auditorio. En la galería del auditorio, correcto, de Ispamer. Bueno, gracias Humberto. Nos quedamos con imágenes... poéticas del eclipse. Poéticas del eclipse, de lo que ocurrió hacia el mediodía de hoy en los Estados Unidos. Así fue que se vio el eclipse este mediodía. Dejamos las imágenes para que usted las pueda disfrutar.